para analizar el ensayo STEP. Esto quiere decir estrategia de intervención de la presión arterial en pacientes ancianos con el antecedente previo de hipertensión arterial. Este ensayo fue publicado el 30 de agosto del año 2021 en la revista de New England Journal of Medicine, y se basaron a partir de que el objetivo apropiado para la presión arterial sistólica que conduce a reducir riesgo cardiovascular en pacientes ancianos con hipertensión arterial aún no está claro. Primero quiero interrumpirte un segundito. Sí. La palabra ancianos, creo que hoy también lo estuve charlando con algunos de ustedes, no es una palabra que esté ya aceptada, o sea, que se siga aceptando. Y primero que la población que vas a decir son adultos mayores. Llamar anciano a un paciente de más de 60 años, primero que la palabra ancianos ni siquiera para los más de 80, los que hacen geriatría lo aceptan, y más de 60 sería inapropiado. Empecemos a cambiar por ahí el tema de la terminología que utilizamos para referirnos a esta población que cada vez es más numerosa, muy activa, y ancianos medio estigmatizante. No sé si opinan lo mismo, es una cuestión semántica, pero que hay que empezar a adaptar. Sí, completamente de acuerdo, y viste que siempre se recomienda, inclusive esos que también le dicen abuelito, abuelita, todo ese tipo de terminología, descartarla totalmente. Y anciano, por más que antes, hace años atrás, no se lo veía tan mal, hoy una cosa que no se recomienda. Entonces, señor, señora, en cuanto al trato con los pacientes. Y lo otro, como dice Cari, acá creo que la traducción que habría que usar es adultos mayores. Y donde sí lo importante del trabajo este es que es una gran discusión y duda qué hacer con la presión de esos pacientes. Cari, vos me dijiste que eran chinos, es verdad, no, los chinos probablemente no sean iguales a los latinos, pero bueno, a veces, aunque tengamos que extrapolar, ver lo que ellos encontraron en los chinos, me parece que igual va a ser interesante. Sí. Hola Pedro, Guillermo. Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos. Para introducirnos, la hipertensión es un factor de riesgo común de muerte por causas cardiovasculares en todo el mundo. Las recomendaciones actuales basadas en las guías para el objetivo de presión arterial sistólica en pacientes mayores sigue siendo inconsistentes. El objetivo es menos de 110 milímetros de mercurio en la guía American College of Physicians, de 130 a 139 en la guía europea y menos de 130 en la American College of Cardiology. Se observaron beneficios cardiovasculares con el control intensivo de la presión arterial, con un objetivo de presión sistólica menor a 120 en comparación con el control estándar, con un objetivo menor a 140 en el ensayo SPRING, que fue en el ensayo que se basó este estudio, incluso en pacientes de 75 años o más. Y una evaluación de riesgo cardiovascular que se basa únicamente en las mediciones de presión arterial en el consultorio aún es insuficiente, siendo importante también las mediciones de la presión arterial obtenidas en el hogar. En el ensayo STEP, entonces se llevó a cabo para evaluar si el tratamiento intensivo con un objetivo de presión arterial sistólica de 110 a menos de 130 milímetros de mercurio reduciría el riesgo cardiovascular en mayor medida comparado con el tratamiento estándar con el objetivo de presión sistólica de 130 menos de 150 milímetros de mercurio en pacientes chinos de 60 a 80 años de edad con el antecedente de hipertensión arterial. Este fue el objetivo primario, pero como objetivo secundario tuvieron en cuenta evaluar si la utilización de una aplicación, una app, para examinar la presión arterial en el hogar, mejoraría el control de la misma y reduciría los eventos cardiovasculares durante el seguimiento. ¿Qué tipo de aplicación? ¿Le explicás ahora? Sí. Bien, dale. Perdón, ¿Quién antes de empezar con el diseño? ¿Quién lo sponsorió? Ahí también voy a decir. Dale, metale. El diseño, es un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y controlado, realizado en 42 centros clínicos de 23 provincias y municipios de China, y como vemos en la imagen, generalmente más del centro de China,
en las poblaciones con mayor cantidad de habitantes. El periodo de seguimiento planificado fue de 4 años, fue financiado por el Hospital Fuwai y la Academia China de Ciencias Médicas y aprobado por los comités de ética de dicho hospital y centros colaboradores. Y además, la medicación que se utilizó en el estudio, el Olmesartan, y fue donado por la compañía farmacéutica de Nanjing, y camlodipina por la compañía farmacéutica de Beijing. Además, los monitores de presión arterial utilizados durante el estudio fueron donados por Omron, como vemos en las imágenes, pero estas compañías no tuvieron injerencia, digamos, en lo que es la investigación y, por supuesto, el análisis de datos del estudio. Solamente donaron los insumos. Buenísimo. Con respecto a eso, siempre un comentario que en el libro del manual del estudiante está, Karina ahí puso el listado de los tensiómetros que están como de alguna manera calificados. Siempre los pacientes preguntan mucho esto, y yo sé que muchos de ustedes no hacen demasiado consultorio, pero lo van a hacer el día de mañana. Y hoy en día los tensiómetros digitales de brazo, fundamentalmente, son los que están validados y que son adecuados. Y precisamente los Omron son uno de los más recomendados por su adecuado control. Sabemos que los tensiómetros de mercurio ya prácticamente no se usan, queda alguno por ahí dando vuelta, y los aneroides, que son los que hay en muchos lugares, hay que tener cuidado porque requieren alguna calibración periódica que rara vez se hace. Entonces, hay que explicarle a la gente que estos tensiómetros son adecuados, que tienen que ser marcas validadas e idealmente de brazo. Lo otro clave siempre es enseñar a tomar la presión. No sé si acá después también das la técnica para cómo tomaron la presión. Sí, no está escrito, pero después lo charlamos. Dale, porque eso también es interesante cuando uno a los pacientes les dice o les recomienda que se compren un tensiómetro, también es importante explicarles a tomarse la presión arterial. Insisto, como todavía ustedes en esto no están tanto, porque están más con lo que son los cuadros coronarios agudos y todo eso, pero el día de mañana es importante manejar este tipo de cosas. No sé, Cari, si querés hacer alguna aclaración sobre lo que estoy comentando. Estás muteada. No, que me parece perfecta la aclaración, que no hay que pasar por alto este tema de utilizar equipos validados y la adecuada toma de la presión arterial, ¿no? Eso sí, muy importante. Bueno, después lo repasamos, entonces vos lo describís, Mica, y hacemos hincapié en eso. Bien. Algo antes de seguir, que está como invitado el doctor Roberto Parodi, por si quiere hacer algún comentario o algo, o interrumpirme, no hay ningún problema. No lo vi, ¿dónde está, Robert? Sí, lo vi conectado. Hola, Pedro. ¿Cómo andás? Hola, Karina. Micaela, Resto. Hola. Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, Sí, ¿algún comentario hasta acá? ¿Conocés el trabajo? Lo conocí por Micaela, que me lo envió y lo leí. Pero se me había pasado, no lo había visto. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa, Robert, como hicimos la otra vez, vas parando y comentando. Bueno, de acuerdo. Dale. Bien. Bueno, en cuanto a los pacientes, fueron reclutados y evaluados desde el 10 de enero al 31 de diciembre del 2017. Con respecto a los criterios de inclusión, tenían en cuenta presión arterial sistólica entre 140 y 190 milímetros de mercurio en las 3 visitas de selección o actualmente bajo algún tratamiento antihipertensivo. La edad entre 60 a 80 años y etnia Han, que es la etnia que más prevalece en la población china, es por eso que más de un 90% incluso, por eso determinaron este criterio de inclusión, y que hayan firmado el consentimiento informado. En cuanto a los criterios de exclusión son varios, entre ellos presión arterial sistólica mayor o igual a 190 milímetros de mercurio, o una diastólica menos de 60 milímetros de mercurio, hipertensión arterial secundaria ya diagnosticada, antecedentes de ACV isquémico o hemorrágico, hospitalización por infarto de miocardio en los últimos 6 meses, no obstante, sí se incluyeron los antecedentes de infarto remotos. Revascularización coronaria en los últimos 12 meses, tanto intervención coronaria percutánea como cirugía de revascularización miocárdica. Lo mismo también, intervención coronaria o CRM planificada en los próximos 12 meses,
antecedentes de FA sostenido o arritmias ventriculares al ingreso, que influyen en la medición automática de la presión arterial, justamente con el dispositivo automático, insuficiencia cardíaca en clase funcional 3 o 4, u hospitalización por descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica al ingreso, enfermedad valvular severa o enfermedad valvular que probablemente requiera cirugía o reemplazo valvular percutáneo durante el ensayo, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, cardiopatía reumática o congénita, diabetes mellitus no controlada, que bueno, eso se basaban en glicemias en ayunas mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro, o hemoglobina glicosilada mayor a 8%, disfunción hepática o renal grave, enfermedad somática grave como el cáncer, deterioro cognitivo grave o trastornos mentales, y participación en otros ensayos clínicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, yo con respecto a esto no, yo me quedé pensando con respecto a las dos poblaciones que se van a comparar. Me llama la atención que el grupo estándar consideren hoy que una franja de menos de 150 de sistólica, cuando basándonos en las guías europeas, que nosotros somos a las cuales más adherimos, el objetivo terapéutico menores de 80 años es menor a 140, 90. O sea, ¿por qué plantearía yo que dejaría a un paciente con 145, 146 de sistólica? Yo hoy por hoy no me plantearía que esa sea mi población estándar. No sé, Roberto, vos que tenés más experiencia, ¿qué parámetros usás hoy para esa población de 60 a 80 años en cuanto al objetivo terapéutico primario? Si sos tan laxo como dejarlo en más de 140, hasta 150 según el objetivo de este estudio. O sea, para mí no es un objetivo estándar tener una persona de 62 años con 148 de sistólica, por ejemplo. Sí, creo, a ver, ahí justo Micaela volvió para atrás, viste, la ACP pone 150 en población, te diría, el grupo etario donde más se modifican los objetivos de un lado para el otro en forma brusca. Si vos vas a la europea anterior, en algunos pacientes, tirándolos muy adultos mayores más de 80, sí, son más permisivos y hasta tiraban sistólica de 160. Sí, creo que ahí puede haber un sesgo. Sí, puede haber un sesgo porque el grupo de tratamiento llamado estándar deja paciente hipertenso. Todo lo que queda en la franja 140, 150 ya no serían pacientes que estén en buen control. Pero bueno, creo que una crítica más para el final o decir... bueno, no sé, pues sinceramente pues, no sé qué leer todo. Quizá pero... decir qué hacemos en la práctica con los hipertensos, me parece que muy spoiler ahora. No sé. Yo no lo espero porque yo no lo terminé de leer. Pero sí, es algo que llama la atención en ese estándar, y creo que una crítica puede hacerse, que muy bien lo decís, que la población que incluye no son el Jaibe de los muy mayores arriba de 80. Estamos hablando de pacientes de 60 años, hoy edad media, con promedio de vida casi. Así que no es lo mismo. Creo que la diferencia entre un paciente de 61 a 79 es tremendamente. Y meterlo todo en un mismo grupo, hay después un análisis de su grupo, pero bueno. No sé cómo es la longevidad de los chinos, no sé cómo, porque no sé... Parece ser mayor que la occidental, así con que más razón, aún. entonces, con más razón. Bien, sigamos. Yo estoy haciendo mi ejercicio mental, porque si después al final me muestran que todos los pacientes del grupo estándar estaban en 135, bueno, está bien, acepto los resultados. Bien, en cuanto a la aleatorización, los pacientes elegibles fueron asignados al azar en una proporción 1:1 en dos grupos de tratamiento, el tratamiento intensivo y el tratamiento estándar, como dijimos anteriormente, y es un estudio abierto ya que los investigadores y los pacientes conocían las asignaciones de los grupos del ensayo. Con respecto al procedimiento, después de la aleatorización, todos los pacientes fueron programados para visitas de seguimiento a los 1, 2 y 3 meses, y cada 3 meses a partir de entonces hasta los 48 meses. Con respecto a la medicación que utilizaron, recibieron
estos tipos de pacientes medicamentos antihipertensivos incluidos. Como primera elección, el olmesartán, que es un bloqueador de los receptores de angiotensina. Como segunda opción, si no llegara al objetivo propuesto, podrían o aumentar la dosis de la monodroga o agregar otra droga más, en este caso la amlodipina, un bloqueante cálcico, y como última opción la hidroclorotiazida. Si con estas 3 drogas no llegaba al objetivo de presión arterial sistólica, se podían utilizar otras drogas antihipertensivas, como por ejemplo los betabloqueantes, según el criterio clínico del médico en ese momento y las condiciones del paciente. Y con respecto al control de la presión arterial en el hogar, a cada paciente se le proporcionó un tensiómetro automático. El mismo se vinculó a una app a través de Bluetooth. Sí o sí tenía que, digamos, uno de los criterios era vincularse y tener un teléfono con un sistema Android. Si no lo tenía el paciente, que lo tenga un familiar para poder utilizar este tipo de aplicación. Y lo que se basaba era en recopilar las lecturas de presión arterial en el hogar obtenidas por el paciente para luego cargarlas a un centro de registro de datos. Y todos los pacientes debían tomarse la presión arterial al menos una vez por semana. Además, para examinar los efectos del manejo de la app sobre la presión arterial, los 42 centros clínicos que fueron involucrados, digamos, en el estudio se asignaron aleatoriamente en un centro de gestión de aplicación y un centro de atención habitual en una proporción de 1:1. Es decir, acá está como el objetivo secundario del estudio, que incluso en el estudio en sí no hay muchos datos, sino que más que nada esto lo hablaron en el apéndice o en el suplemento del estudio. Es decir, que algunos centros utilizaban la aplicación y otros centros no la utilizaron a la aplicación. Es que se dividieron para ver el efecto, digamos, de la utilización de esta tecnología. Y la app además tenía un portal para paciente y un portal para médicos. A través del portal para pacientes, los pacientes recibían alertas sobre la presión arterial, recordatorios sobre la adherencia, y podían comunicarse con los médicos a través de forma online. Pero solamente los pacientes que recibían esta información eran los que pertenecían al grupo de la gestión de aplicaciones. Y a través del portal médico, ya sea los médicos de los 2 centros, tanto de atención habitual como del centro de gestión de aplicaciones, podían recibir los informes mensuales sobre la presión arterial de cada paciente en el hogar, y bueno, tener un registro de esos datos. Mica, tensiómetro digital tenían todos los pacientes, ¿no? Algunos, Sí, no, a todos. Todos tensiómetro, y algunos la aplicación en la cual mandaban la información y la otra no. Exactamente. ¿Los otros qué hacían? ¿Iban guardando la información en el tensiómetro? Sí, la guardaban, y cuando iban a las consultas habituales, bueno, ahí no especifica bien si la anotaban. Sí, o la anotaban, no importa. Exacto. Bien, bien. Pero no utilizaban la aplicación. Y los que estaban en el grupo app, esta parte de la última no te entendí, ¿le podían modificar la medicación antes de la visita? Claro, se comunicaban a través de la aplicación con los médicos. Y ahí podían aumentar, disminuir, agregar drogas. Sí, ahí podían ver si era necesario una visita antes de la pactada, y bueno. Bien, bien. Después no sé si quieren que explique cómo se tomaba la presión, porque acá no está. Dale, hace hincapié en eso. Lo que se recomendaba era que tomen 5 minutos de descanso, se encuentren sentados los pacientes, y después se debían tomar la presión en el mismo brazo 3 veces separada de 1 minuto cada toma. Y ahí, bueno, elegir y anotarlas todas, o en su caso ya se registraban en el aparato y se enviaban y se vinculaban con la app. ¿Hacían promedio de las 3 o de las últimas 2?
Eso no lo encontré, no especificaba. Sí Bien. se tenía que tomar 3 veces. ¿Cómo indican ustedes, Roberto, Karina, cuando a un paciente le dicen que se controle con un Omron en la casa? ¿Cada 1 minuto? ¿Cada 2? ¿Lo hacen esperar 5 o 10? Bueno, no sé, Karina, quería hablar. No, habla vos. Yo mucho no recomiendo que tomen, si tomen tanta como 3 mediciones, no. Lo que está escrito, sí, es separado con 1 minuto. Eso suele hacerlo yo en el consultorio, hacer las tomas separadas y el promedio. El paciente mucho en las tomas en domicilio, yo no lo recomiendo. Yo parecido, los digitales que son por ahí muy sensibles, algunos tienen efecto de primer toma, que hay diferencia entre primer y siguiente. No todos los pacientes. Si esto es una recomendación medio empírica, no está basada en nada, pero hay algunas sugerencias que si la primera le da muy por encima de segunda y tercera, con mucha diferencia, eso sí se la tomen más de una vez, no se queden con la primera toma. Y descartan primera y promedian segunda y tercera, si van a hacer una especie de automonitoreo. Si por el contrario ven que son bastante similares en las primeras mediciones entre la primera y las siguientes, directamente se tome una. Algo así hago. Muy Sí, yo escuché traído de los pelos. ese protocolo de descartar. En realidad lo que yo había entendido era que se descartaba la primera y se sacaba promedio Sí, de segunda y tercera, tal cual. directamente por el efecto de primer toma. Y lo otro, que no sé si hablan algo, Micaela, lo de definir el brazo dominante, que eso también no está en todos lados tan explicado, pero yo en los protocolos que he hecho de hipertensión ya hace muchos años, había que definir el brazo dominante, que a veces existe y no siempre, y después siempre Exacto. las tomas en ese brazo. Sí, hay unas recomendaciones sobre toma de la presión arterial que saca Circulation de vez en cuando, que te Sí. dice eso, tomar en los 2 brazos y después elegir la de la presión mayor y tomar en ese brazo. Eso, es el dominante y se toma siempre ahí. Claro. Perfecto, bárbaro. Bien. Bueno, Bueno, en cuanto a las evaluaciones, en el momento del reclutamiento, los datos iniciales fueron recopilados por los médicos en visitas presenciales mediante el uso de un cuestionario estandarizado. El riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años se estimó con el score de Framingham. Y en cada visita de seguimiento se midieron la presión arterial, la frecuencia cardíaca en el consultorio y se recopiló información sobre el uso concomitante de medicamentos, adherencia a los medicamentos antihipertensivos, los eventos adversos y ya los resultados del ensayo. Pasamos a lo que son los endpoints. El endpoint primario fue un compuesto de accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, síndrome coronario agudo, incluido el infarto agudo de miocardio y la hospitalización por angina inestable, la insuficiencia cardíaca aguda descompensada, revascularización coronaria, fibrilación auricular o muerte por causas cardiovasculares. Y con lo que respecta a los endpoints secundarios, se tuvieron en cuenta los componentes individuales del endpoint primario, muerte por cualquier causa, eventos cardíacos adversos mayores, que es una combinación de los componentes individuales del endpoint primario, excepto el accidente cerebrovascular, y las alteraciones renales, con una disminución en la función renal o desarrollo de enfermedad renal en etapa terminal. También se tuvieron en cuenta los endpoints de seguridad, que incluyeron los eventos adversos como hipotensión, definida como una presión arterial menor a 110, 50 milímetros de mercurio, y mareos y eventos adversos graves como síncope y fracturas. Otros eventos adversos que también se tuvieron en cuenta, angioedema, cefalea, tos, urticaria y alteraciones en la función renal. Bueno. Pasamos a lo que es el análisis estadístico. Se calculó... perdóname, aprovechando que hablamos un poco de hipertensión, Roberto, ¿está de acuerdo con el enfoque que hicieron de arrancar en todos con un inhibidor de un ARA2, después amlodipina y último diurético? Sí, me gusta ese esquema. De ¿Es el hecho, esquema que haces? sí, con una cuestión intermedia que hoy
casi siempre la recomendación es iniciar combinado, no iniciar con monoterapia. Si vamos a la guía, diría, salvo que sean de bajo riesgo cardiovascular, hipertensión estadio 1, que sería el único nicho que queda para monoterapia, se recomienda iniciar con combinación desde el inicio, aunque sea a bajas dosis, y aún se podría usar en estadio 1 de bajo riesgo, más que hacer el escalonado de ir agregando y combinando. La única diferencia, una tendencia, hay una recomendación fuerte, usar tratamientos combinados por varios motivos, de motivos fisiopatológicos hasta evidencia indirecta de disminución de riesgo cardiovascular, no directa. Digo indirecta porque no hay trials que comparen monoterapia con combinación desde el inicio con endpoint duro. Lo que hay es, si combinás, lográs control más rápido en el tiempo, si empezás combinado, y podés inferir por trabajos que demuestran que el control más temprano de la presión sí se relaciona con menor riesgo cardiovascular a largo plazo. El cuanto más bajo mejor, se reemplazó el axioma ese por el cuanto antes mejor. Va en esa línea. Por eso, si yo diría, en cuanto a las drogas elegidas, IECA o ARA2 más calcio antagonista es lo primero que combino, salvo que haya una indicación específica de algún fármaco en particular, ¿no es cierto?, según la característica del paciente. Y el diurético lo dejo en general para tercera droga. Perfecto. Cari, ¿algún comentario? No, como bien dijo Roberto, ya desde las últimas guías ya está indicado comenzar con doble terapia y en un comprimido, en un mismo comprimido idealmente, ¿no? Para mejorar también la adherencia. La adherencia, que también hay evidencia indirecta, que la mejora de menos píldora, mayor adherencia, y mejor adherencia también menor riesgo cardiovascular. Y por eso, con eso mismo, se iniciaría con estos dos fármacos, pero a mí me gustaba mucho también la guía NACEP, que dividía en base a la edad, y en mayores de 55, cuando empezábamos con monoterapia, uno elegiría un calcio antagonista, y menor de esa edad no iniciaría con un IECA o un ARA2. Y si no alcanzaba el objetivo terapéutico, ahí combinaba. A mí me gustaba mucho ese esquema, pero por eso es porque responden mejor al calcio antagonista los pacientes de más edad. Pero ya eso no lo uso tampoco porque combino directamente cuando inicio tratamiento. Y como dijo bien Roberto, es solamente en el nivel 1, cuando hasta es casi cuestionable iniciar tratamiento. Si no le da o no. Claro. Por eso sí está bien la combinación, pero si hubiese sido como monoterapia, por ahí sí hubiese iniciado quizás con un calcio antagonista. Perfecto. Ahí era 1-1, ¿no? La randomización, la aleatorización era 1 a terapia estándar, 1 a la terapia intensiva, ¿no? ¿Cómo era el mecanismo de asignación al tratamiento? Sí, era 1-1. 1-1. Consecutivo 1-1. Exacto. Bien. Bueno, Dale, en Mica. cuanto al análisis estadístico, se calculó una muestra de 8.000 pacientes, 4.000 en cada grupo, lo que proporcionaría un poder del 90% para detectar una reducción relativa del 20% en la incidencia de un evento del punto final primario en el grupo de tratamiento intensivo comparado con el grupo estándar. Además, la tasa de eventos anual estimada fue del 2,5% para eventos del endpoint primario en pacientes de 60 o más años con hipertensión arterial en China. Se anticipó una tasa de pérdida de seguimiento del 0,5% por año y se estimó un error alfa 2 colas de 0,05. Todos los análisis se basaron en el enfoque de intención por tratar. Los pacientes podrían haber tenido varios eventos, sin embargo, en el análisis solo se utilizó un evento de cualquier tipo por paciente y el primero que ocurrió. Es decir, que si un paciente... Así es como siempre se asignan cuando son endpoint combinados. El primer evento cataloga, después si tiene más, no importa. Eso mismo. Y los pacientes que se perdieron durante el seguimiento se incluyeron en el análisis final, por eso es intención de tratar. Y pasamos a los resultados. No sé si hasta acá algo quieren agregar.
No, me parece interesante analizar el punto final, ¿no? O sea, obviamente tenés que juntar varios eventos como hicieron, porque si no, la cantidad de pacientes, son pacientes hipertensos, no diabéticos, o sea, son un grupo de los hipertensos puros, me parece, por lo que vi en los criterios de inclusión. Entonces, tuvieron que combinar eventos para no tener que juntar 50.000 pacientes, porque si querés empezar a buscar cosas más seleccionadas, es imposible a un seguimiento programado 4 años de entrada, ¿no? Sí, 4 años. Sí, por eso. Creo Estaba que viendo que lo que sí está bien es que fueron todos, se me sacan las materias, endpoint duros, casi todo, sí, excepto este de angina inestable. Porque en un sistema abierto como este, donde los participantes saben en qué rama está, es muy fácil quizás ver diferente a ambos grupos. Pero acá, stroke, infarto, insuficiencia cardíaca, ahí por ahí puede haber habido una insuficiencia cardíaca según cómo está definida, puede no es haber. tan duro. Sí, Sí, eso puede ser no tan duro. Pero eso es importante a la hora de analizar los resultados, por eso, porque el estudio es abierto y eso es lo peligroso. Acá hubiese sido interesante por ahí que los pacientes ni los investigadores supieran si era real y una máquina les dijera qué hacer con los fármacos para evitar este sesgo. Pero se puede hacer, es sumamente complejo, se puede hacer. sí. Es Eh, complejo y carísimo es porque complejo y carísimo, pero se puede hacer. se puede, se puede. Sí. Fíjate que ahí, acá la droga la pusieron, los tensiómetros lo pusieron y lo Sí, organiza una entidad como la Academia, no sé cómo se llama, Nacional de China, o sea, sí, sí. donde la inversión, obviamente se ve que no han destinado tanto dinero. Si vos todo lo haces doble ciego y los incrementos de la droga es según la tensión arterial, por supuesto que se puede porque lo vemos todos los días, pero ahí necesitas que esté la industria atrás, porque Sí, si por no, supuesto. y a la industria no le va a interesar tanto este trabajo, porque ya es un objetivo, lo que se busca es saber a qué te va a llevar a estos pacientes. Y entonces no es tanto lo que a ellos les va a convenir siempre que vos uses más droga, pero no diferenciar cuál contra cuál. Entonces, la verdad que es muy difícil en esta cantidad de pacientes ir asignando como hacemos con los anticoagulantes, que tenés que todo ciego. Es complicado y caro, pero por supuesto que se puede. Bien, Ya está. dale, vamos a los resultados. Bien, entonces de 9.624 pacientes de 60 a 80 años de edad con hipertensión arterial que fueron elegidos en los 42 centros clínicos, de ese total, 1.113 pacientes fueron excluidos, 763 porque no cumplían algún criterio de inclusión, 333 porque se negaron a participar y 17 porque no completaron el screening. De ese total quedaron 8.511 pacientes que fueron elegidos para la randomización. De esos, 4.243 fueron asignados para el grupo de tratamiento intensivo y 4.268 para el grupo de tratamiento estándar. Dentro del tratamiento intensivo, 126 pacientes no completaron el tratamiento asignado, son un 3%, 102 se perdieron en el seguimiento y 24 discontinuaron la intervención. Por lo tanto, 4.243 pacientes fueron incluidos en el análisis de intención a tratar. Del otro grupo, del tratamiento estándar, 166 pacientes no cumplieron con el tratamiento asignado, es decir, el 3,9%, 132 se perdieron durante el seguimiento y 34 discontinuaron la intervención. De eso, 4.268 fueron incluidos en el análisis de intención por tratar. En cuanto a las características de los pacientes, eran similares en ambos grupos, con una edad, con una media de 62,2, entre tanto el grupo intensivo como estándar. Después, bueno, también compararon lo que son la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, la disfunción renal previa, el perfil lipídico, la diabetes, que fue aproximadamente una media de 800 pacientes, tanto en ambos grupos, entre 800 y 830, la dislipemia de 1.590 pacientes,
también en ambos grupos, y enfermedad cardiovascular, y también el score de Framingham a 10 años, que fue en un promedio de 65, una media de 65,1. También entre ambos grupos fueron muy similares las características. Acá ya pasamos a los resultados estrictamente, tanto de los endpoints evaluados. Ahora, perdóname, de los grupos, ¿algún comentario? Volvé la Yo anterior. quería volver a ver, la presión ahí que dice, esa es la presión con la que parten los pacientes, 146, parten con eso. Sí, ¿Y sí. a dónde llegan? ¿Eso está distribuido? ¿Está el cuadro donde los valores de presión que llegaron? Exactamente, sí. Ah, Sí, después ahora lo más muestras. adelante lo Bien. vemos bien específico. En Tanto las en edades son bastante, Jóvenes. vieron que es de 60 para arriba, pero fíjense que la mayoría está en el grupo entre 60 y 69 años, están en un 76% los dos. De hecho, porque después compara siempre este ensayo con el sprint en todo momento, pero bueno, por ahí, en ¿El este sprint caso... no son más de 80? ¿Cómo? No, Sprint es de al menos 50 años, pero la gran población fue de 75 más. 75 más. 75 Bueno, sí, está bien la observación que dice Eduardo, y ellos también lo remarcan por algo. El 75% son entre 60 y 69. Y son más mujeres que hombres, fíjense. Raro. Al menos raro. Bien. Y sin tanto, y con un IMC relativamente normal, entre 25 más menos 2, que por ahí en nuestra población, por lo menos más empíricamente, es un poco más. Bien. Bien. Bueno, continúo con los resultados de los endpoints. El endpoint primario tuvo a favor, digamos, un resultado estadísticamente significativo a favor del tratamiento intensivo, con una P de 0,007, un hazard ratio de 0,74, que va de 0,60 a 0,92, como vemos en la imagen. Entonces el endpoint primario ocurrió en 147 pacientes del tratamiento intensivo y en 196 pacientes del tratamiento estándar. Y después los endpoints secundarios, que ya evalúan, digamos, de forma individual los componentes del endpoint primario. Tenemos el stroke, que sí tuvo un resultado estadísticamente significativo, con 48 pacientes que lo presentaron en el tratamiento intensivo, comparado con 71 del tratamiento estándar, con un hazard ratio de 0,67, que va de 0,47 a 0,97. También el síndrome coronario agudo en 55 pacientes del tratamiento intensivo, que ocurrió en un 82 del tratamiento estándar. La insuficiencia cardíaca descompensada también tuvo resultados significativos, con un hazard ratio de 0,27, que va de 0,08 a 0,98. Y los eventos cardiovasculares mayores, eventos adversos, que también tuvieron un hazard ratio de 0,72, que va de 0,56 a 0,93. Esto quiere decir que el endpoint primario se compone mayormente de los eventos duros, tanto el stroke como el síndrome coronario agudo, los eventos adversos cardiovasculares mayores. No tan duros, porque la insuficiencia cardíaca aguda quisiera ver cómo fue definida, y dentro de síndrome coronario agudo, ojo que se incluían las anginas inestables, que también quisiera ver cuáles eran los diagnósticos. No redujo muerte, y bueno, pero bueno, estamos Sí, analizando pero Cari, separadamente. insuficiencia Pero también cardíaca casi no hay pacientes que tuvieron. Fíjate que son sí, 3 aparte, y 11. claro, es verdad. O sea, impactante Quiero cómo ver las disminuyó, presiones. pero para Yo quiero un ver las presiones. Quiero ver las presiones, y eso me va a decir qué presiones alcanzaron los pacientes de tratamiento estándar. Si llegaron controlados. a menos de 140, bueno, acepto Sí, esto. sí No, van a no. llegar, confía. Dale. Bueno, acá está, acá podemos ver también el endpoint primario, lo que estuvimos diciendo, con una P estadísticamente significativa de 0,007, un cociente de riesgo de 0,74 con un intervalo de confianza del 95%, que va de 0,60 a 0,90. Y ahí vemos las dos líneas, tanto del tratamiento estándar como intensivo, en los meses desde la randomización.
que son 48. Después, el Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad recomendó que el ensayo se detuviera antes de tiempo, sobre la base de un claro beneficio cardiovascular en el tratamiento intensivo, por lo que se detuvo el 31 de diciembre del 2020 con una mediana de seguimiento de 3,34 años. Ocurrieron eventos del endpoint primario en 147 pacientes, lo que dijimos antes, en el tratamiento intensivo, y en 196 en el grupo de tratamiento estándar. La incidencia de endpoint primario fue significativamente menor en el grupo de tratamiento intensivo que en el grupo de tratamiento estándar, y los resultados para la mayoría de los endpoints secundarios también favorecieron al grupo de tratamiento intensivo. Y acá más o menos lo que estuve analizando en el cuadro de recién, en cuanto a los componentes individuales del endpoint primario. Acá vamos a ver lo de la presión arterial sistólica, que al año de seguimiento, la presión sistólica media fue de 127,5 milímetros de mercurio en el grupo del tratamiento intensivo y de 135,3 milímetros de mercurio en el grupo de tratamiento estándar. Durante la media de seguimiento de 3,34 años, la disminución de la presión arterial sistólica media fue de 19,4 milímetros de mercurio en tratamiento intensivo y 10,1 milímetros de mercurio en el grupo de tratamiento estándar. Acá vemos también el gráfico. Y en el grupo de tratamiento intensivo, el porcentaje de pacientes que alcanzaron el objetivo de presión arterial sistólica, es decir, de 110 a menos de 130 milímetros de mercurio, fue de 67,2% al año de seguimiento, del 70,4% a los 2 años, y del 77,2% a los 3 años de seguimiento. Y ahí vemos claramente tanto la diferencia entre el tratamiento estándar y tratamiento intensivo. Acá estaba lo que por ahí preguntaba Cari, no sé si te respondí con esto. Sí. Me gustaría más o menos también, pero bueno. Sí, pero esto no es una novedad, que ya se sabe que el riesgo de eventos y de muertes se incrementa desde valores tan bajos de presión sistólica como 110. Eso ya están las tablas de las cuales todos conocemos. Ahora, y se sabe también que definir el valor de presión arterial es arbitrario, por el tema de que uno habitualmente define en menos de 140-90, porque ahí el riesgo de agregar fármacos, o sea, el beneficio superaría los riesgos asociados a uso de fármacos, hipotensión y demás. No es una novedad, y teniendo en cuenta también que estamos tomando una población, a mi criterio, joven, en las cuales el objetivo terapéutico secundario, si los pacientes no son frágiles y toleran la medicación, por lo menos las guías es a partir de 120, no bajar por debajo de 120 no lo recomendaban más, pero bueno. Pero Cari, el título es que es en pacientes ancianos, o sea, ellos lo que buscan... Ya sé, pero ojo. Muchos están por ser ancianos. Sí, pero, lo que ellos dicen es que lo que permanece poco claro o incierto es si conviene bajar mucho la TA en ancianos, que después pongan pacientes de 66 años como media es otro tema, pero me parece que el desafío, por eso después cuando hagas hincapié con el Spring, el tema es en los pacientes más grandes, 70, 75, 80, ¿hay que llevarlo a 120 de sistólica? Esa es, me parece, la duda que ellos plantean. ¿Discriminaron en base a las franjas etarias? Y lo que pasa es que empezás a dividir en subgrupos y ya no te da. Bueno, como ya se paró y se fijó cuántos pacientes tenían más de 70 años. ¿Está eso dividido o no? 60, 70, 70, 80, ¿no? No. Es raro. Es raro. No sé si por ahí Roberto encontró algo. Yo lo que leí. No, al principio, viste, dice los porcentajes de lo que marcó Eduardo de cuántos tenía entre 60 y 70 y 70, 80, pero después no recuerdo que los resultados y los puntos finales lo separen por esas 2 décadas. Porque, por otro lado, fíjense que el tratamiento intensivo, la presión la llevó a 127, tampoco la bajó a 110. Porque pero a ver, está demostrado, estos estudios que quisieron ser muy intensivos, siempre también encontraron a veces que se fueron tan de mambo con la medicación que terminaban generando eventos adversos por el uso de fármacos, hipotensiones, fracturas, caídas y demás. Acá no se fueron tanto, si llegaron casi a 130,
cuando ellos decían que querían llegar entre menos 130 y 110, o sea, se mantuvieron en el límite superior de esa franja. Ojo. Es Porque cierto. acá podemos Sí. pensar que tenemos que bajar entre 110 y 130, pero ellos llegaban a 130 de media. Ojo. Sí, estaban en 127, es cierto, no estaban en 127. 111. Se mantuvieron casi en un objetivo terapéutico estándar cómodo que usamos en pacientes de 60, 70. No, para mí Pero no a es ver, novedad. está bien, yo te entiendo eso. Pero a ver, Robert, yo te pregunto en tu día habitual, paciente de Sí. más de 75 años, ¿qué sistólica buscas? Bueno, el primer respuesta que me quiero dar es cómo está el paciente. Más allá de la edad biológica, creo que eso es lo que guía cuán intensivos somos. Pacientes frágiles, soy por supuesto mucho más permisivo y no busco controles muy intensivos de presión. Creo que el mensaje de los últimos años, primero, no había muchos estudios, coincido con Karina que este no es el adulto mayor, el más 80, que hay una bolsa ahí de pacientes muy distintos en cuanto a lo que vemos en consultorio. Pero bueno, pasamos del concepto de esa presión está bien para su edad y no tocarla, porque teníamos mucho miedo que se hipotense, que se caiga, que se fracture la cadera y que si usamos los fármacos con muy bajas dosis, a tener una evidencia ya en estos grupos de que mejores controles de presión se asocian con mejores resultados. Entonces, esa cuestión muy permisiva, lo dejo en 150, lo dejo un poquito por encima, a veces te frena un poco la diastólica cuando tienen presiones diferenciales y presión de pulso muy amplia y tenés un miedo de hipoflujo, etcétera, con vasos rígidos, que podemos discutir porque Sprint pateó el tablero con eso, lejos de lo que esperamos, como todo al revés. Te frenás un poco. Yo trato en la práctica que lleguen a menos de 140-90, me conformo con eso. Un adulto mayor que no está demasiado frágil. Este estudio me pareció interesante, bastante bien diseñado, honesto, que no le ves cuestiones de que está metido otros objetivos por detrás, con algunas cuestiones que pueden ser discutibles, que creo la marcó bien Karina, que no está diciendo bajémoslo a 110 de sistólica. El mensaje que yo tendría de este estudio es: no nos conformemos que por tener más de 65, más de 70, más de 75, aceptamos que esté con sistólicas elevadas y parece haber beneficios cuando tenemos un buen control de la sistólica. Después podemos seguir discutiendo hasta dónde bajar y qué pasa con la diastólica. Pues en la práctica también este estudio es como que desconoce la diastólica. Se basa todo en sistólica. Está bueno lo de, bueno, la evidencia es suficiente que fuera del OFI, fuera del consultorio, las presiones son mejores predictores y casi toda la evidencia de los fármacos está basada en presión de consultorio. Y ya tomar controles fuera de consultorio creo que también es interesante, y también sabemos que no es la misma presión, porque nosotros después definimos en el día a día con la presión de consultorio, que puede haber una diferencia con la home office, con la que trae el control en domicilio. Aparte, Robert, yo creo que es interesante, porque pongamos un paciente de 65 a 70. Vos tenías 135 y hubieses dicho está bien controlado, pero si lo llevo a 127 está mejor y tiene mejor pronóstico. Entonces, digo como un resumen de lo que uno ve, ¿no? Ellos dicen que en pacientes no tan grandes, pero sí más de 60, llevarlo a 127 es mejor que dejarlo con 135, y 135 también está bien controlado si vamos a lo clásico. Entonces, tiene un punto menos de presión, me parece que 10 milímetros menos, me parece que te dice a estos pacientes, siempre como vos decís, que sean relativamente sanos, no frágiles, no con grandes comorbilidades, cuanto menos mejor en este grupo por lo menos. Sí, y otra cosa interesante, que la selección de los pacientes y la población de estudio es bastante similar a la práctica de los que vemos en consultorio, que es algo que se discute mucho en hipertensión, que todos los trabajos de intervención con fármacos que quieren demostrar rápidamente diferencia en los puntos finales, toma pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces,
El estándar era el de 65 años, diabético, con algo de falla renal o que ya tuvo un evento vascular, donde demostrar que controla la presión rápidamente podés demostrar puntos finales. Entonces, fíjense que lo que vemos todos los días, pacientes jóvenes de relativamente riesgo bajo, que no tenemos casi estudios para avalar los tratamientos, o los muy añosos, tampoco faltaba o había pocos. Creo que este es un buen estudio, porque una población de todos los días de consultorio, de no muy alto riesgo cardiovascular, juntaron un buen N, mostraron puntos finales duros con diferencia, y sí, si uno se queda con el mensaje de este estudio, tenemos que ser un poquito más intensivos, como vos decís, Pedro. Creo que un estudio más no va a saldar la controversia hasta dónde bajar la presión. Yo, si después quieren, algún día, tuve que preparar para Saja una charlita, serán 20 minutos, de hasta dónde bajar la presión era más o menos, pero lo tomo como una cuestión, creo que algo Karina comentó, bastante crítica de esto de simplificar la presión en un valor, en meter Bien. poblaciones. Bien, dale. Sí, Buscamos eso no sé cómo tienen la organización ustedes, pero bueno, son Amplia, 20 minutos. amplia. todo, vale todo. Dale, Sí, lo porque a tomamos. mí me hizo pensar mucho eso, porque No, buenísimo. vamos atrás de las cifras y empieza criticando que hace 20 años participo en un congreso de hipertensión todo el año y no falló en un congreso la mesa hasta cuando bajamos la presión, y hoy no tenemos todavía ni dudas en la definición y dudas en los objetivos de tratamiento, que es lo básico para empezar a hablar de una de las enfermedades más prevalentes. Exacto. Bien. Dale, Mica, a ver. Bueno, en cuanto a los endpoints de seguridad, podemos decir que la incidencia de hipotensión arterial fue significativamente mayor en el grupo de tratamiento intensivo, comparado con el grupo de tratamiento estándar, con una P de 0,03, un cociente, un intervalo de confianza de 95, y ocurrió en 146 pacientes del tratamiento intensivo y en 113 pacientes del tratamiento estándar. Pero con respecto a los demás endpoints de seguridad, como la incidencia de mareos, síncope, fracturas y alteraciones en la función renal, no difirieron significativamente entre ambos grupos. Pasamos a lo que es la discusión del estudio. El ensayo STEP mostró que en pacientes de 60 a 80 años de edad con hipertensión arterial en la población china, la reducción de la presión arterial sistólica a un objetivo de 110 a menos de 130 milímetros de mercurio resultó en una incidencia significativamente menor de eventos cardiovasculares comparado con el grupo estándar. Sin embargo, se recomienda precaución al generalizar los resultados a poblaciones que no se incluyeron en este ensayo, como por ejemplo aquellas personas con antecedentes de ACV, tanto isquémico como hemorrágico. La comparación, acá sí se empieza a comparar lo que es el ensayo STEP con el SPRINT, que ambos mostraron beneficios cardiovasculares en el control intensivo de la presión arterial en adultos mayores. Hay que tener en cuenta que ambos ensayos excluyeron a pacientes con antecedentes de ACV, y también el ensayo SPRINT excluyó a pacientes con el antecedente de diabetes. Y además, bueno, la incidencia de hipotensión arterial aumentó significativamente con el control intensivo de la presión arterial en ambos ensayos. En el ensayo STEP, el tratamiento intensivo no tuvo un efecto significativo sobre el riesgo de muerte por causas cardiovasculares, con un cociente de riesgo de 0,72 y un intervalo de confianza del 95%, que va de 0,39 a 1,32, o el riesgo de muerte por cualquier causa, también con un cociente de riesgo de 0,78, de 1,1, que va a 0,78 a 1,56. En cambio, el ensayo SPRINT lo que compara acá, que el tratamiento intensivo condujo una reducción significativa de los riesgos de muerte por causas cardiovasculares, con un cociente de riesgo de 0,58, y muerte por cualquier causa con un cociente de riesgo de 0,75, que va de 0,61 a 0,92. Esta comparación la hace en cuanto a los componentes individuales del endpoint primario, no al endpoint primario en general, porque ambos fueron estadísticamente significativos. Y esta diferencia lo que aclara es que podría explicarse parcialmente por las diferencias en el diseño del ensayo de ambos,
los criterios de inclusión, los objetivos de la presión arterial sistólica, que fueron diferentes, y la ubicación geográfica o origen étnico de la población en estudio. El SPRINT se basó, digamos, en población estadounidense, que incluyó también a Puerto Rico, y bueno, el STEP, como estuvimos viendo hasta el momento, en pacientes chinos. Y el objetivo de presión arterial era menos de 120 en el SPRINT, bueno, y acá de 110 a menos de 130 milímetros de mercurio. Esas son las diferencias a grandes rasgos de ambos ensayos. En cuanto a la fortaleza de este estudio, entre ellas es el gran tamaño de la muestra, que incluyó diversa población de pacientes entre 60 y 80 años de edad, con enfermedades crónicas coexistentes, alta tasa de seguimiento. Es por eso que se eligió, digamos, a la etnia Han, porque era la etnia que representa el 90% de la población china, e incluso es la que se ubica más en el centro y en las ciudades más grandes. Excluyeron a las etnias por ahí de la periferia o que viven en la montaña por el riesgo de pérdida en el seguimiento. Y bueno, y también tuvo en cuenta el uso de monitoreo de la presión arterial en el hogar, que esto refleja con mayor precisión las fluctuaciones de la misma a largo plazo que solamente el control de la presión arterial en el consultorio, como hacemos habitualmente. Dada la gran población del estudio, los resultados del ensayo podrían generalizarse y beneficiar a más de 100 millones de personas en China. Y en cuanto a las limitaciones, fue la inclusión de solo personas de etnia Han, que como dije antes, es la que representa más del 90% de la población china, y la puntuación de riesgo de Framingham, que se formuló principalmente en poblaciones blancas y puede sobreestimar el riesgo de enfermedad cardiovascular en estos tipos de pacientes. Y hasta acá termino y paso, no sé si tienen alguna pregunta. No. Ellos enfatizan mucho que esto es en chinos. Sí. Lo mismo, ¿no? No sé, no conozco mucho las diferencias médicas. Lo único de lo que habla de esa etnia es que tiene mayor población de hipertensos, también por el estilo de vida que llevan, por la dieta, dicen, que imagino que no debe variar mucho en toda la población china en general, pero no especifican bien, bueno, qué tipo de dieta y demás. ¿Hubo algún análisis con respecto al monitoreo que hacían? Claro, la aplicación versus la no. Uh-huh. No, en realidad yo lo busqué en el protocolo y no especifica nada. ¿No será un subestudio eso y está publicado en otro lado? ¿Cómo? ¿No quedó como un subestudio y que se publica en otra no lo encontré. edición? Lo que encontré fue en el protocolo, que más que nada no lo analizaron, no lo terminaron analizando, lo pusieron como uno de los objetivos secundarios, pero después habla mucho porque fue un estudio que se hizo intrapandemia, y habla mucho de cómo fue el seguimiento intrapandemia, que eso por ahí no lo aclaré, pero las consultas que eran presenciales terminaron siendo por videollamadas, por mensajes, tanto el médico con el paciente. Yo no sé si lo incluyeron en otro estudio o no lo aclararon en el protocolo. Bien. Bueno, a ver el análisis que hace según esto. Bueno, en cuanto a las preguntas, la primera es si se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. Yo creo que sí. El objetivo es claro. ¿Fue aleatoria la asignación de pacientes de los pacientes a los tratamientos? Sí. Después, ¿fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Yo creo que sí, fue intención por tratar. Se mantuvo el seguimiento a pacientes, los clínicos y el personal del estudio no, porque fue un ensayo abierto. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Yo creo que sí, porque lo vimos en la tabla, la comparación de las características. Y al margen de la intervención en estudio, los grupos fueron tratados de igual modo. Puse que sí también. En cuanto a los resultados, es muy grande el efecto del tratamiento.
Yo creo que sí, sobre todo lo que vimos, bueno, el resultado del endpoint primario. ¿Cuál es la precisión de este efecto? Tenía un cociente de riesgo de 0,74, un intervalo de confianza del 95%, que va de 0,60 a 0,92. Y en cuanto a si pueden ayudarnos estos resultados, o sea, puede aplicarse estos resultados a tu medio o población local, yo puse que no, pero me basé principalmente en lo que es nuestro hospital, ya que no tenemos pacientes de este rango etario, no solemos ver. Es por eso que puse que no en nuestro medio hospitalario. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Yo creo que sí. Y los beneficios a obtener justifican los riesgos y costo, puse que sí también. Bien, sí, el tema del punto 9, además que bueno, son chinos, también eso siempre hay alguna cuestión de diferencia, describen porque se alimentan diferente, no sé hasta cuántos son distintos, pero bueno, es una población que no es la media. Los estudios de hipertensión con las drogas convencionales, esponsoreados por las multinacionales, siempre son multicéntricos, pero además hay países, Europa, Norteamérica, Australia, Oceanía, mejor dicho, está bastante distribuido. Acá es un solo país y una etnia, o sea que ahí es más difícil extrapolar, pero bueno, el concepto que analizaron es bajar la presión. Entonces, si bajar la presión disminuye, claramente uno debería pensar que se va a beneficiar. Así que me parece que por eso digo, a pesar de que no sé si se pueden aplicar, parecería que sí se pueden aplicar, considerando que vos decías lo que no tenemos en nuestra población puntualmente, pero No es tan hipertensos, rara esta no es población. claro, ojo que No, ustedes hablan ojo. más de coronarios, hipertensos en el hospital de 60 sí hay, Quizás eso no sí, internado en coronaria, pero por ahí si va al consultorio, yo pienso que la gente que hace consultorio va a ver sí, más hay que pacientes. hablar. Lo que yo decía que por ahí, este rango etario, la mayoría de pacientes en nuestro país tiene PAMI, entonces suele asistir a consultores privados. Por eso que por ahí ya en coronaria directamente no solemos ver muy pocos pacientes mayores de 60 años. Y en el consultorio, bueno, tampoco es que hacemos mucho consultorio, pero sí puede haber más en Sí, lo que, consultorio de aparte cerca, ustedes sin duda. siguen a los que ven internados, o sea que en Claro, general también exactamente. no ven al paciente que viene de la calle, eso lo ven en general los médicos de Sí. consultorio externo. Robert, ¿vos hacés consultorio en el hospital? Estaba muteado. No, en el hospital no hago, Pedro. Ah, bien, por eso, o sea que Pero ahí bueno, sí, tampoco. este grupo es todos los días, el de 60, te Sí. diría lo Claro, más numeroso en el consultorio de un clínico. exacto. Bueno, Eh, ¿algún comentario, Roberto, final que te parezca? no, trabajo, creo que va a dar tela de juicio y discusión como fue Sprint, está muy emparentado con Sprint. Que bueno, también es para abrir otra discusión larga. Y bueno, analizó bárbaro Micaela, y que los chinos lleguen a New England no tiene que estar muy prolijito para que le den entrada y le den lugar, así que creo que aporta mucho. Quizás porque lo emparentaron mucho a Sprint, le habrá gustado a los americanos. Claro. Pero bueno. No, porque en pandemia no entraban muchos trabajos, quédate tranquilo. En pandemia no hubo mucha producción. No, pero es un trabajo sumamente interesante, algo que es un tema de discusión, que es aplicable, que uno lo lleva a la práctica, no en forma acrítica, es decir, mañana salimos a bajarle la presión a 110 a todos los pacientes de 180, te diría que no, pero te tira un dato, nos Ahora, si quedamos ahí vamos en... si vamos China al consultorio, por ahí sí. Sí, no, habría que analizar un poco, ¿no? Las poblaciones No la bajo, a más 110 en ni se forma la bajo. indirecta, pero no creo que haya tampoco tantas diferencias étnicas en esto. Son de más bajo riesgo cardiovascular en general las poblaciones chinas, eso sí está dicho en el trabajo, con respecto a las americanas, entonces encontré una diferencia en poblaciones en general de menor riesgo, te diría que podría hasta acentuarlo en las poblaciones que vemos nosotros, pero esto es todo Claro. especulación. Bueno, Cuando hagan el trabajo en poblaciones nuestras y volvemos ahí a charlar. veremos. Bueno, nos va a costar junto a 8.000 pacientes, pero bueno.
Bueno, gracias a todos. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, Bueno, Roberto. No, gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Gracias, Bueno. Roberto. Chao, Eso. Mica, gracias. Chao. Chao, chicos. Hasta luego. Chao.